Muchachos, buenas tardes. Este video lo vamos a dividir en una serie de partes. La primera parte es con respecto a la suma de vectores que forman ángulo de 90 grados. Para eso voy a dar 3 ejemplos. Es importante que tengan en cuenta la direccionalidad. Siempre los vectores van a tener una dirección y un sentido, entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de graficarlo. En este ejemplo nos dicen que hay una distancia 1, desplazamiento siendo vectorial de 30 centímetros vertical hacia arriba. Y hay un desplazamiento 2 de 10 centímetros horizontal a la derecha. Cuando tengamos un ángulo de 90 grados ángulo recto, como se expresa acá, se resuelve por teorema de Pitágoras, tal cual lo hicieron la semana pasada con el profe de trigonometría. Entonces, x resultante elevado al cuadrado va a ser la suma de cada vector al cuadrado, de tal forma que va a ser 30 al cuadrado más 10 al cuadrado. Sumamos y resolvemos la raíz. En este caso el x resultante es de 31,62 centímetros. En el segundo ejemplo tenemos otra situación. Primero nos dan un vector que va a 25 centímetros horizontal hacia la izquierda y luego 10 centímetros vertical hacia abajo. En ese sentido, el vector primero parte hacia la izquierda y luego 10 centímetros hacia abajo. Tengan en cuenta que estoy hablando de un desplazamiento. Ese es continuo. Es como si yo caminara 3 pasos hacia un lado y luego 2 pasos hacia el otro. Yo no me estoy devolviendo. Por lo tanto, en desplazamiento se le da continuidad a cada uno de los vectores y es importante la ubicación. Se resuelve exactamente igual por teorema de Pitágoras, ¿sí? 25 al cuadrado más 10 al cuadrado, se saca la raíz y tenemos que el vector resultante es de 26,92 centímetros. Estos son dos ejemplos en términos de desplazamiento. ¿Qué pasa cuando son fuerzas? En este tercer ejemplo son con fuerzas. Las fuerzas salen de un mismo cuerpo, por lo tanto tienen un mismo punto de partida. No se le da continuidad como en los ejemplos anteriores. La fuerza 1 es de 30 Newton vertical hacia arriba y la fuerza 2 es de 25 Newton horizontal a la izquierda. Repito, parten del mismo punto. En ese sentido, nuevamente se resuelve por teorema de Pitágoras y tenemos que el vector resultante es de 39,05 Newton. A pesar de que el teorema de Pitágoras puede solucionar para hallar hipotenusa o para hallar catetos, en efecto, de la suma de vectores se utiliza en la hipotenusa. ¿Qué pasa cuando la suma de dos vectores dan un ángulo diferente a 90 grados? No importa que sea un ángulo agudo o un ángulo obtuso. Se aplica lo que en trigonometría se denomina como ley de cosenos. La ley de cosenos puede funcionar tanto para hallar ángulos como para hallar lados. Y para eso es necesario tener en cuenta un triángulo. En ese triángulo nos dan que la letra A mayúscula y A minúscula significa el lado A con su ángulo A y internamente podemos ver el ángulo alfa. Lo mismo para el lado B, B con su ángulo interno beta y C, C. Ahora bien, en la ley de cosenos se aplica según corresponda. Ahí B es para hallar catetos, C es para hallar hipotenusa. Para efectos de estos ejercicios en los cuales vamos a estar hallando ángulos diferentes a 90 grados, se aplica la C. Es necesario que recordemos un conocimiento que tenemos de trigonometría y es con respecto a los ángulos, la diferencia que hay entre un ángulo complementario y un ángulo suplementario. Complementario se le llama a aquel ángulo que completa junto al ángulo que tenemos un ángulo recto. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo un ángulo de 40 grados, si quiero saber el complementario, pues va a ser de 50, teniendo en cuenta que el ángulo recto es de 90 grados. Pero si lo que quiero es el suplementario, pues la sumatoria me tiene que dar 180. Eso quiere decir que si tengo el ángulo de 50 grados, entonces el ángulo suplementario va a ser de 130. Eso lo tengo que tener claro. ¿Por qué? Porque en esta ley vamos a utilizar el ángulo suplementario para hallar el teorema de cosenos junto a el ángulo diferente de 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo. Hablan de una distancia 1 de 20 metros horizontal a la derecha y una distancia 2 de 15 metros 45 grados al norte del este. ¿Qué quiere decir eso? Que partiendo del norte se va a dirigir hacia el este 45 grados. ¿Cuánto es el ángulo suplementario en este caso?
los 45 grados restantes que hay acá y los 90 grados que hay acá. Eso quiere decir que el ángulo suplementario va a ser de 135. En ese orden de ideas, cuando voy a aplicar la ley de cosenos para C porque quiero hallar la hipotenusa, debo saber que el ángulo suplementario es de 135. Y resuelvo. Importante a la hora de resolver, primero resolver productos. ¿Eso qué quiere decir? Primero voy a resolver la parte del 2 por 20 por 15 por coseno de 135. Ese menos va a ser bastante relevante, porque no es un menos del 2, es un menos de todo el producto AB coseno del ángulo. Por lo tanto, primero hago ese producto y ese me va a dar negativo. Por eso, a la hora de hallar el valor, en este caso me dio un menos 424.26, menos por menos me va a dar más, sumo, realizo la sumatoria y hallo raíz. De tal forma que en este caso, para este ejemplo, el lado es de 32.39 metros, ¿sí? Que sería nuestro vector y tendría coherencia frente a lo que estamos planteando. De esta forma es que se soluciona la suma de dos vectores con ángulos diferentes de 90 grados. Tercera parte, vamos a ver qué pasa con los vectores por componentes. Entonces, ¿qué es un componente realmente? Es la ubicación espacial en un plano cartesiano. Hay dos formas. Una, como se observa en este lado, en el plano cartesiano, que me ubican el vector A, que me dice que está a 30 grados, ¿sí? En este caso, como ustedes pueden ver, prácticamente podríamos decir que está a la derecha de hacia arriba, ¿sí? A la derecha y hacia arriba, digámoslo así. Y está este otro vector que me dice que el vector A está en 4 unidades en la dirección 60 grados al oeste del sur, que era lo que yo les explicaba la vez pasada. De parte del oeste y se vienen hacia el sur 60 grados. Los vectores por componentes también pueden estar en intervalos, como vemos en este sector, en donde me dicen que el primer punto está ubicado en el intervalo 2,3 y el segundo punto está ubicado en el vector 0,5. Conocemos ya qué significa el x1, y1, x2, x2 y graficamos. En ese sentido, el primer punto sería el 2,3, el segundo 0,5 y la flechita iría hacia donde está el segundo vector, de tal forma que el vector S estaría representado de esta forma. Eso significa representar por componentes. No sé si lo han notado, pero es importante que en vectores siempre simbolicemos con una flechita en la parte de arriba. ¿Listo? Es muy importante esa parte. Más adelante, para la siguiente semana, yo les explicaré cómo sumar vectores por componentes, por método gráfico, y empezaremos a sumar vectores de más de 3 vectores en adelante. Por el momento creo que esto ha sido todo. Espero que comprendan. Mis mejores deseos para esta semana.